Muy buenas tardes, mi nombre es Jennifer Parragarita, soy estudiante de Criminología en la Universidad Estatal a Distancia y el día de hoy les voy a hablar sobre el origen de la criminología. El objetivo de este trabajo es adquirir conocimientos sobre la evolución histórica de la criminología en el desarrollo de la sociedad para que permita una visión amplia del fenómeno de la criminología. La historia de la criminología ha evolucionado con el tiempo. Conforme la sociedad y las disciplinas científicas que lo estudian han evolucionado, también lo han hecho sus causas y las consecuencias de los crímenes. La primera vez que fue expresado de manera formal el término criminología fue en el año 1885 por Garófalo, quien a su vez creó un libro con ese mismo nombre. Desde el inicio siempre han existido los crímenes, ya que el delito es algo antiguo e inseparable de nuestra especie. Un ejemplo claro desde el punto de vista religioso es que Dios crea al hombre, le ofrece una compañera, ellos viven en el paraíso. Pues la única condición es que no coman del fruto prohibido, ¿verdad? Para permanecer ahí. Pero ellos deciden hacerlo y son expulsados. Ese es el primer crimen. Otro ejemplo claro es cuando Caín asesina a su hermano Abel y Dios le hace un interrogatorio criminológico. ¿Dónde está tu hermano Caín? ¿Qué has hecho con él? Mesopotamia. Se especifican las primeras leyes jurídicas de la normativa penal moderna que quieren dar solución a las muertes violentas. Egipto, país pionero en la identificación criminal, destaca por ser el precursor en la medicina forense. China, se imponía la pena proporcional. Las ideas de prevención ya aparecen en el siglo VI a.C. Confucio habría establecido una cantidad de reformas que habría producido que se llevara una administración caracterizada por la imparcialidad y por la forma tan radical de disminuir los crímenes. Pensadores griegos. Platón indicaba que el crimen se debía al medio ambiente, pobreza, miseria, y que estos eran los motivos fundamentales. Aristóteles estableció una relación entre la configuración del cuerpo y las facultades mentales. Coincide con Platón, sin embargo, mantiene que los más grandes delitos no se cometen para obtener algo a cambio, sino que todo lo contrario, no cumplen ninguna función. Sócrates decía que el hombre malo lo es por ignorancia, que el que no sigue el bien es porque no lo conoce. Esta virtud se debe de aprender y enseñar. Debe enseñarse cómo no cometer más delitos, dando infracciones y formaciones que les falta. En el siglo XIII, Tomás de Aquino intentó poner las bases de la filosofía de derecho penal de su obra escolástica. En la Edad Media se dieron estudios médicos para investigar los crímenes aislados. La criminología ya existía desde hace siglos, desde que existe el crimen. Sin embargo, la época en que se hace un aumento en los estudios criminológicos es en el siglo XV, lo que coincide con el aumento en la medicina legal. Pensadores europeos. En Europa surgen muchos pensadores, entre ellos Santo Tomás Mora, quien aporta a la criminología la tesis de la conexión entre el crimen y la estructura social o factores socioeconómicos. El crimen responde a una serie de factores donde destacan la distribución desigual de riquezas. Cesare Beccaria es el representante de la filosofía política. Propone que se hagan juicios públicos, que se hagan detenciones preventivas y que se implemente un sistema de pruebas.
Ahora hablaremos de los ilustradores franceses que realizaron aportes fundamentales en el desarrollo de la criminología. Voltaire fue defensor de la problemática penal penitenciaria, fue defensor de la legalidad, luchó por las reformas de las cárceles, limitó la pena de muerte y, al contrario, hizo trabajar a los criminales para que hicieran algo productivo por la sociedad. Rousseau dijo que en una sociedad bien organizada son pocos los delincuentes. Señaló que las desigualdades son el origen de todos los males. Montesquieu señaló que un buen legislador debería luchar más por prevenir el delito que por castigarlo. También están los pioneros en las ciencias penitenciarias, como lo es Jeremy Bentham, quien es el creador del utilitarismo, que esto es un conjunto de bienes como la riqueza y la salud que serán necesarios para lograr algo útil que será determinado por la sabiduría y la razón. Otro es John Howard. Comienza una nueva era para la ciencia penitenciaria. Crea una reforma para todo el sistema penitenciario. Su mayor logro es dar importancia al delincuente olvidado, dándole así la atención que él merece. Propone cosas como aumentar salarios a los carceleros, mejores medidas de higiene y separar los reos de acuerdo al delito cometido. A partir del siglo XV se consolidará la criminología como ciencia autónoma. Coincide con la aparición del positivismo criminológico. Lombroso era un médico y antropólogo que escribió una obra que marcó inicio a nuevas teorías, que se llamó El hombre delincuente. Aparecen planteamientos como los de Cesare, Lombroso, Enrico Ferri, que indican que el delincuente es fisiológicamente diferente al resto de la sociedad, es decir, que son física y biológicamente distintos a los que no son delincuentes. En 1913, Charles Goring comparó dos tipos de personas: los delincuentes o los convictos con los que no lo son, y demostró que no tenían diferencia alguna de acuerdo a lo que decía Lombroso. Ciencias ocultas. Se llamaban así por varias razones. Entre las principales está que se desarrollaban en conventos, pues frailes y monjes eran los privilegiados que sabían leer y tenían acceso a bibliotecas. Por lo tanto, este conocimiento científico estaba restringido para el resto de la sociedad. Los científicos realizaban sus experimentos en secreto, porque podía ser peligroso hacerlos públicos, ya que podían ser juzgados de hechiceros o de hacer brujería. Y como punto número 3, es que tan solo ciertos iniciados tenían acceso a estos conocimientos. Además de que estos conocimientos estaban efectivamente relacionados a fuerzas ocultas, a actos misteriosos y efectivamente difíciles de explicar. Ahora hablaremos de la astrología. La astrología es un conjunto de ciencias que intenta relacionar la personalidad de las personas con un signo zodiacal, es decir, la posición de los astros el día de su nacimiento. Demología. Se decía que si una persona cometía un delito era porque estaba poseída por un demonio y se les hacía un exorcismo, lo que hoy en día llamaríamos un
tratamiento psiquiátrico. Fisionomía. Estudio de la apariencia externa de un individuo y su relación entre ésta y su ser interno. Algunos de estos rasgos físicos que se nombran serían como frente hundida, asimetría en el rostro, dientes más sobresalientes, orejas de tamaño irregular, brazos largos, entre muchos otros más. Algunos de los rasgos de lo que es la personalidad serían impulsividad, imprevisión de los actos, falta de remordimiento moral. Frenología es una teoría que en la actualidad no tiene ninguna validez. Hablaba sobre que mi forma de ser, mi forma de actuar, así como las tendencias criminales, tenía mucho que ver con la forma del cráneo o de la cabeza. Antropología criminal. Estudio de las características físicas y mentales particulares a los autores de delitos y crímenes. La antropología se divide en dos tipos. Antropología física, que se refiere a la evolución, la adaptación de los criminales y al cambio o los aspectos físicos de estos. Y dos, la antropología cultural o social, que se refiere al medio en que se desarrolla esta persona. Tiene mucho que ver con las costumbres, el entorno, la cultura en que él vive. Sociología criminal. Contempla el delito como un hecho social y se subdivide en tres. Geografía criminal, ecología criminal y estadística criminal. Ahora hablaremos de cómo se desarrolló la criminología en Latinoamérica. Hoy por hoy sabemos que el origen de la criminología en Latinoamérica los encontramos en las teorías de los filósofos positivistas que invadieron Europa a finales del siglo XIX y que los países aceptaron esta sin modificar absolutamente nada y tampoco se ajustó a las necesidades de cada país. Latinoamérica ha tomado como modelo a países industriales desde que se independizaron, inclusive en la detención del delito y en la represión del delito también. Originalmente se dio el primer estudio de política criminal en Argentina. En Latinoamérica se puede resaltar la incomunicación, exceptuando momentos históricos donde se han realizado congresos. Por haber copiado tal cual el modelo de normas de países que nos llevan años luz a nivel social, jurídico, entre muchas otras cosas más, la criminología positivista y clínica está siendo muy cuestionada y se da una mayor influencia social, ya que deja mucho sin conocer sobre el verdadero origen de Latinoamérica. La primera medida que se tomó en América Latina para tratar de solucionar el problema delictivo fue crear institutos criminológicos donde se estudiaba la personalidad del delincuente. Originalmente el primero que se creó fue en Argentina. En 1919, en Perú, se funda la primera cátedra de criminología en la Universidad San Marcos. En Colombia, de 1970 a 1990, se busca medir, clasificar y transformar el comportamiento del individuo como infractor. En Venezuela, en 1974, se da el primer curso internacional de criminología, haciendo énfasis en la violencia. Y en 1981 surgen otros estudios con la teoría crítica de control social. Y sin nada más que agregar, me despido de ustedes, no sin antes
agradecer por su atención. Espero que este video sea de mucho provecho para todos ustedes y que haya aclarado cualquiera de las dudas que tuvieran.